Hola, nosotros somos TM Sí, cierto. y hoy vamos a hablar un poquito de la razón y la sin razón, Y viceversa. justamente. Y bueno, esto se llama, Con chispa y sin razón. efectivamente, Y bueno, pues para empezar a hablar de la sin razón tenemos que hablar de la razón. ¿qué es la razón? Es lo que nos lleva. Ok, sí, son justificaciones, son acuerdos a los que llegamos para, pues, tener una conclusión. Ajá. Podemos hablar de lo inamovible y lo imparable. Me parece buen tema. Ok, entonces, la razón de por qué algo es inamovible o por qué es imparable, ¿cuál es? Pues por ejemplo, de que algo es inamovible, pues porque no se mueve. Ok, entonces que es imparable, pues porque nada lo para, ¿vale? Ajá. Entonces vamos a dar un brinco. Pasamos de la razón a el paradigma. Ok. Un paradigma es más o menos un acuerdo que todos tenemos. Ok, al tener un acuerdo nos lleva, pues, a tener un conocimiento. Entonces nosotros acordamos que algo inamovible es algo que no se mueve porque sabemos que es algo movible. Entonces, algo movible es algo que sí se puede mover. Ese es el paradigma que tenemos. Ok, como conocemos el movimiento, podemos imaginar lo que no se mueve. Ajá. Y ese conocer el movimiento, pues es el paradigma, porque todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del movimiento. Ok, y algo similar sucede pues con lo imparable. Va. Un brinco más. Y llegamos a la estupidez espontánea. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué es la estupidez espontánea? Vamos a decir la estupidez porque regularmente es lo que nos dicen. Ah, es que estás medio tonto, eres estúpido. Es medio menso. Ajá. Pero te lo dicen cuando haces algo. Bueno, cuando tienes un accidente, por ejemplo. Cuando algo no está dentro del plan. Y lo haces sin darte cuenta que lo estás haciendo. Ajá. Y no quiere decir que no hayas estado intentando hacer algo bien. Simplemente pues sucedió algo por ahí que descuajaringó las cosas, como ahorita que me trabé. Entonces la sin razón, que diga la estupidez espontánea, pues justamente es algo como, pues estás intentando hacer una cosa y a lo mejor sucede algo que, pues por cuestiones de que no conocías, no sabías. Resulta otra. Ajá. Ok, entonces, si nos vamos al ejemplo de lo inamovible y lo imparable, pues todos conocemos esta idea de qué pasa cuando algo inamovible y algo imparable chocan. Acá dijote. Entonces, pues de repente alguien habrá dicho, va, me imagino, ajá. No sé, bueno, sí. Yo creo que de entrada, ¿cómo es algo inamovible? ¿Qué forma tiene? ¿Qué concepto tiene? No sé, pues se nos puede ocurrir diferentes formas. A mí a lo mejor se me ocurre una caja de metal gigante, ¿no? A ti. Una piedra, no sé, algo rígido, inamovible. Y a ti que estás viendo esto, justo, no importa qué forma se tenga la cabeza, la estupidez espontánea nos hace tener esa forma porque le estamos tratando de llevar algo conocido, pero que nos da el derecho de imaginarnos la forma de algo inamovible. Porque en realidad no sabemos qué fuerza del universo, qué cosa del universo sea inamovible. Normalmente lo vinculamos con algo sólido, pero ¿por qué tendría que ser algo sólido? Justamente. Ok. Y entonces damos un salto más a la estupidez consciente. Ok, ¿Vale? ok. En esa estupidez consciente, nosotros conscientemente tratamos de decir estupidez. Justamente. Y es diferente la estupidez espontánea porque la estupidez espontánea, como mencionábamos, si es un accidente, un error, te dicen, ay, es que estás todo estúpido. Pero si estás en la estupidez consciente, dices algo gracioso, conscientemente, por voluntad, y te dicen, ay, estás bien estúpido. Y se ríen, porque lo están aprobando de cierta manera. Entonces, pues nosotros podemos ir como sacando esta estupidez voluntaria, hacer chistes, generar como cierta aprobación por las personas,
por nuestros compañeros y nos gusta, o sea, de alguna manera, decir tonterías. Y buscamos las tonterías, incluso nos entrenamos para decir tonterías. Lo intentamos de una forma o de otra forma para decir la tontería más tonta, pero no es espontánea porque nosotros la estamos generando. Y es como surge un chiste, por ejemplo, el doble sentido. ¿Va? Entonces, ok, vamos a dar un brinco más. ¿Y qué seguiría? Sigue el paradigma. No. No, el paradigma ya lo vi. Ok, entonces, bueno, si seguimos hablando del inamovible y lo imparable, la estupidez voluntaria es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos qué pasa si chocan en realidad, ¿no? O sea, Razón mucho. si los enfrentamos, ¿qué resulta? Y entonces ahí llegamos a esta estupidez voluntaria porque lo estamos forzando, estamos tratando de encontrarle una solución a algo que pues aparentemente no la tiene, porque son dos fuerzas totalmente contrarias. Y entonces llegamos a La razón con chispa. Ajá. Hablamos de los chistes, entonces los chistes ya tienen un propósito, Ya tienen un objetivo. así es, pero le metemos esa chispa. Esa jiribilla, ese doble sentido. Esa estupidez que, como dijimos, ya no es espontánea, es generada. Pero la estamos esa estupidez la estamos metiendo dentro de una estructura lógica, dentro de una razón. Por eso es la razón con chispa. Así es, pero tiene esa cierta esencia cotorra, ¿va? Entonces, si seguimos hablando de lo imparable y lo inamovible, pues podemos seguirle dando vueltas al hecho de, va, o sea, lo inamovible, ¿qué es lo que me imagino? ¿Qué podría ser? Y yo puedo estarle apostando a lo inamovible sobre lo imparable y decir, es que sí, o sea, lo inamovible sí podría existir, pero lo imparable no. Y alguien puede estarle apostando a lo imparable y no a lo inamovible. Entonces le estamos metiendo como esa razón, porque estamos dando justificaciones de por qué yo sí creo que puede existir lo inamovible pero no lo imparable, pero sigue estando la chispa paradójica de estas aseveraciones, ¿no? O sea, son fuerzas que quién sabe incluso si existen. Sí, y si existen, quién sabe cómo sean. Y justo dentro de la razón con chispa es cuando le damos el nombre de paradoja. ¿Ok? Okay. Sí, normalmente una paradoja es cuando llegamos a una cierta contradicción que puede ser que te genere un conflicto, pero existe, como por ejemplo lo inamovible y lo imparable. Es paradójico porque pues, te has puesto a pensar qué pasaría si chocan. ¿Quién sabe? Entonces, el universo. Ok, entonces vamos a dar un brinco más. Eso nos lleva al conflicto cognitivo. Efectivamente, el conflicto cognitivo es cuando ya tenemos un acuerdo, un paradigma, por así decirlo, lo entendemos, pero llega más información y nos hace como entrar en conflicto con esto que ya teníamos para hacerlo más grande o simplemente refutando lo que ya sabíamos antes. Entonces, podemos pensar en que a lo mejor para mí no existe nada inamovible, no existe nada imparable, todo se mueve, todo se detiene. Pero cuando alguien llega y me dice, imagínate algo inamovible, bueno, en mi cabeza hay una explosión porque no lo comprendía. Aquí incluso sí podríamos meter el ejemplo de cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Estaba bien metido, estábamos totalmente clavados en ese paradigma y cuando llegó Copérnico y dijo que no era cierto, pues hasta lo intentaron quemar. Tan grande fue el conflicto cognitivo, la lucha de ideas, que se generó toda esa consecuencia. Sí, y el ejemplo funciona bastante bien porque pues el conflicto cognitivo llegó a refutar un paradigma que ya todos tenían en ese momento. No necesariamente pasa eso, o sea, a veces el conflicto cognitivo, ya lo mencionabas, te ayuda a reconstruir o reforzar el paradigma. Otras veces sí te lo explota, pero a veces simplemente lo ayuda a crecer. Y una reflexión que me gusta hacer aquí es, si para uno que simplemente tiene que aceptar esa información, porque ya está demostrada, a lo mejor método científico o algo así, si a uno le genera un conflicto cognitivo, ¿qué habrá pasado en la cabeza de aquel que llegó a esa conclusión? O sea, nosotros simplemente tenemos que saber que la Tierra no es el centro del universo. Va. Pero Nicolás Copérnico, que fue el que empezó a ver todo esto, chale, se había estado muy fuerte. Sí.
Totalmente de acuerdo. Ok. Y por último pasamos a el brinco de la razón. Ok. Después de aventarnos todo este proceso, de ir de la primera razón a la chispa, a la sin razón, la idea de la estupidez espontánea, la estupidez consciente, etc., llegamos de nuevo a la razón, que es cuando ya pues checamos los paradigmas, razonamos y nuestro conocimiento crece. Entonces entendemos una nueva razón, un nuevo concepto, una nueva justificación para algo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de lo inamovible y lo imparable, pues igual podemos llegar a la conclusión, a la nueva razón de que no pueden existir. Y es por el paradigma de que es que si existe algo inamovible, no puede existir algo imparable. Y si existe algo imparable, no puede existir algo inamovible. Y no le puedo apostar más a una que a otra, porque ambas son fuerzas. Entonces, pues mejor decimos no existe ninguna. Y esa sería nuestra nueva razón. Pero, ¿qué pasa si volvemos a meter todo este mismo proceso, lo volvemos a filtrar y llegamos a la conclusión de que a lo mejor sí existen? Sí existe algo imparable y algo inamovible. Pero resulta que son la misma cosa en estados diferentes, o sea, en diferentes momentos. Y la misma cosa es imparable e inamovible, pero no al mismo tiempo. Ok, cuando existe algo imparable no puede existir algo inamovible. Y cuando existe algo inamovible no puede existir algo imparable. Entonces, ¿qué pasaría si fueran la misma cosa, solamente que en diferente estado? Esto es lo que mencionó. Efectivamente, entonces podemos decir que el hecho de que sea imparable o sea inamovible no lo hacen ser esa cosa. Ok, lo que lo define no es eso. Así es como una persona, es doctor, pero no se define por ser doctor, es doctor. Es lo que hace. Así es, entonces este objeto sería imparable cuando sea imparable, sería inamovible cuando sea inamovible, pero no es eso. Lo que lo define es lo que es. Ok. Va, y bueno, pues esa es la reflexión que los invitamos a hacer. Esta es la sin razón. Y Sí, pues nos pueden seguir en la página de TM por si quieren divertirse un poquito más en cuestiones de sin razón con chispa. Excelente. Muchas gracias.